¿Cómo están, señores? Bueno, esta es la clase del día martes. Hoy empezamos sólidos, ¿ve? Que es el último tema. Vamos a ver hasta cuándo podemos tener las clases. Tal vez esto creo que es y la semana entrante. Y ahí sí hacemos el parcial. Hacemos lo mismo la otra vez. Envío un parcial, un quiz, y ustedes lo responden en un tiempo más o menos prudente para poderlo hacer. Bien, entonces empezamos con el tema de hoy, son sólidos. Sólidos, ¿sí? Bien. Este tema de los sólidos se trata con la misma profundidad y forma en que se hizo el tema de áreas. Entonces, esto empieza así, como en cualquier libro, como esto forma parte de la teoría de la medida. Entonces, matemáticamente se hace de esta manera, ¿sí? Asumimos la existencia de una colección de objetos llamados sólidos medibles. Sólidos medibles. Entonces, esa colección la podemos designar con una letra así muy especial, porque esas colecciones son letras especiales, ¿no? Teoría de conjuntos, ¿no? Va a ser el conjunto de todos los elementos sencillos S, tales que S es sólido medible. Sólido medible. Una vez que está la colección determinada, además de la palabra medible, ¿qué significa? Además, la existencia, o sea, asumimos también la existencia de una función B. Esa función B, ¿cómo la mostramos? De pronto aquí, más arriba, porque aquí no me da espacio para mostrarla con toda su claridad. Entonces la vamos a hacer aquí arriba, ¿no? De una función B. Estoy mirando a ver si está grabando correctamente. Sí, quería mirar ese detalle, que esté grabando correctamente. Voy a quitarme la luz trasera, ahora sí. De una función B que parta de la colección y llegue a los números reales. ¿Y qué hace la función B? A cada elemento sencillo de la colección, pequeño, no, a cada pequeño de estos, le asigna, a cada elemento de la colección, que sería así, cada elemento S, le asigna algo que se va a llamar el volumen de S. El volumen de estos señores. Sí, la colección es con todas las arandelas. Y esto se va a llamar volumen de S. O sea, que hay un mecanismo para medir volúmenes de sólidos. Volumen del sólido de la colección S pequeño, ¿eh? S grande es la colección. O sea, empezamos igual que el tema de las áreas. Ahora, ¿qué pasa? Esta entrada, esta estrategia, satisface unos postulados, que son los postulados para la medida de sólido. Y esos postulados los voy a enunciar. Entonces, esta función, aunque la palabra función no es una palabra muy de la geometría, esta función, pero no es tampoco mucho el daño que se hace. Esta función B satisface, esa función satisface
los siguientes axiomas. Los siguientes axiomas. O postulados. Postulado número 1. La palabra postulado es como más postulado. Postulado y axioma significa lo mismo, ¿no? Postulado número 1 es: para todo S pequeño que pertenece a la colección gigante, ¿sí? Coma, el volumen de ese S pequeño es mayor o igual a 0. Se llama postulado de no negatividad, como en el caso de las áreas. Postulado número 2. Postulado 2. El postulado 2 dice que si S1 y S2 están en la colección S, vean la palabra que emplean, es no se solapan, no se solapan. La palabra solapar quiere decir que un sólido entre dentro del otro. Eso no se va a dar. Lo máximo que puede haber es una tangencia. No se solapan, ¿sí? O sea, aclaramos esto. Cuando más son tangentes. Sólidos tangentes pueden ser como dos cubos pegados por una cara. Cuando más son tangentes. Para que haya claridad en lo que estoy diciendo. Si no se solapan, es decir, cuando más son tangentes, entonces ¿qué pasa? Cuando más son tangentes, ¿sí? Entonces, el postulado dice esto. Entonces, la unión de ellos, la unión de S1 con S2, pertenece al conjunto de los sólidos medibles, o sea, el conjunto gigante. O sea, que la unión de conjuntos medibles es medibles. Y además, pero hay una afirmación adicional, y además, el volumen de S1 unido con S2 es igual al volumen de S1 más el volumen de S2. ¿Listo? Ese es un postulado número 2, que es el postulado para la unión. Postulado número 3. Postulado número 3. Bueno, hay unos sólidos que ya se pueden mirar, que son formados por este tipo de caras rectangulares, ¿sí? Este sólido, hablando de planos paralelos, etcétera, ya lo puede uno determinar, ¿sí? Ese sólido. Este sólido, todos los ángulos que se forman en cualquier sitio que usted lo mire, son ángulos rectos, ¿sí? Todos los ángulos son ángulos rectos, ¿sí? Por ejemplo, también este es recto. Donde usted lo mire, son ángulos rectos. Este es un sólido, S. ¿Y cuál es la buena noticia? Que todos los sólidos así, entonces, esto tiene tres dimensiones. Esto se llama el largo, esto se llama el ancho y esto se llama el alto, cuyas letras iniciales están en el idioma inglés, ¿no? Large, wide, width y height, ¿no? Large, width, wide y height. Entonces, eso que está ahí, ¿qué quiere decir? Esa es la parte para entender el postulado. Esto que está aquí recibe un nombre
en geometría. Es el volumen más sencillo que puede existir. A esto se le va a llamar en geometría, el nombre que se le da es un poquito largo, ¿no? Paralelepípedo rectangular. Es el nombre que se le da. Paralelepípedo rectangular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el hecho? Es el siguiente. Dice, todo paralelepípedo rectangular, como el que está en la figura S, es medible. Es un sólido medible, perdón. O sea que esto lo estamos considerando como un sólido. Es un sólido medible. Esto es un sólido medible. Y además, el volumen de ese sólido es igual al producto del largo por el ancho y por el alto. Es parecido al de las áreas. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. Pero aquí lo hacen con paralelepípedo para simplificar las cosas. Se hubiera podido haber hecho con cubos, pero todo se hace muy parecido, entonces no vamos a perder el tiempo. ¿Bien? Bueno, viene un postulado que es el postulado 4. Ese postulado 4 es un postulado el postulado más fuerte que existe, pero lo quiero explicar hoy mismo. El postulado número 4 que sigue dice lo siguiente. Postulado 4. El postulado 4, pero le cuento que el postulado 4 es un poquito extenso. Voy a borrar todo el tablero para dedicarle todo el tablero a la explicación del postulado número 4. Se llama principio de Cavalieri. O sea, es un postulado adoptado de un matemático ya de la Edad Media, Cavalieri, que obviamente lo único que hace el postulado es facilitar un poco el trabajo en la geometría, sobre el trabajo en los sólidos. ¿Sí? Entonces, ese postulado se llama el postulado número 4. Es un poquito extenso, pero lo voy a explicar. Se llama así, postulado 4. El postulado 4 recibe el nombre de postulado de Cavalieri. Postulado de Cavalieri. Listo. Bueno, entonces, el postulado 4 dice que usted tiene dos sólidos. Entonces, sean S1 y S2, dos sólidos uno de ellos medible con S1 que pertenece a la colección de sólidos medibles que ya definí en las partes anteriores. De S2 no sabemos nada, pero como este postulado necesita una comprensión, voy a pintarlos acá. Digamos que un sólido sea este, ¿de acuerdo? Y el otro sólido también irregular. Irregulares los sólidos, ¿no? Este es el sólido S1, que es el medible, y este es el sólido S2. Bueno, ¿qué cualidad deben tener los sólidos? Digamos que va a existir un plano aquí abajo. Este plano es un plano de referencia. Este plano se va a llamar un plano E. Ahora, ¿qué cualidad van a tener ellos? Para todo plano F paralelo con E, resulta que este plano corta al sólido S1, lo corta así. Este es un plano F.
Y al sólido S2, pues lo va a cortar diferente porque son dos sólidos distintos. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Sigo con el enunciado. Esos sólidos son tales que, sigo aquí con el enunciado, tales que existe un plano E, existe un plano, que es este, tal que, sigamos con esto, para todo F paralelo con el plano E, si F intersecta a S1, equivalentemente F intersecta a S2. O sea, que cuando yo mande un plano paralelo a E, si corto a un sólido, también corto al otro. Si corto a esto, corto al otro. Y además, esto está en un plano. O sea, esta región se va a llamar la intersección del sólido S1 con el plano F. Y esta región que está acá la vamos a llamar la intersección del sólido S2 con el plano F. Y además, el área de S1 intersección con F es igual al área de S2 intersección con F. ¿Qué concluyó el señor Cavalieri? A pesar de que tengan diferente forma, van a tener igual volumen. Eso se aplica mucho en la teoría de integración para decidir cómo calcular volúmenes de sólidos, el principio de Cavalieri. Entonces Cavalieri argumenta en su postulado número 4, que fue aceptado por la comunidad matemática, sobre todo por los de la geometría, que es donde lo estamos empleando. Entonces, porque todo postulado tiene una implicación. Entonces, ¿qué? Bajo esas condiciones, S2 es medible. Entonces, primero, conclusión, S2 pertenece al conjunto de los sólidos medibles y además, no solamente pertenece, sino que estos dos sólidos van a tener el mismo volumen. Y además, el volumen de S1 es igual al volumen de S2. Y ese es el famoso principio de Cavalieri, postulado número 4. Bien. Para que ustedes vean ¿cómo se llama? Lo coherente, lo válido del principio de Cavalieri, les voy a dar el ejemplo más importante donde se muestra la fortaleza del principio de Cavalieri. Entonces voy a darles un ejemplo. El ejemplo es el siguiente, donde se ve funcionando el principio de Cavalieri. Entonces tenemos este ejemplo. El ejemplo es, ejemplo, dice, vamos a tomar, a ver, yo creo que por aquí tengo algo para trazar aquí tengo yo, ¿sí? Para que la cosa quede bien necesita, o sea, para que se vea clara. Entonces, vean, este es el ejemplo más famoso que existe de aplicación del principio de Cavalieri. Y es un ejemplo que tiene la siguiente forma. Yo aquí tengo una esfera. ¿Sí? Es una esfera. Aquí tengo la esfera. Esto es una esfera. Uy, pero me quedó como muy grandecita. Bueno, no importa. Porque me va llevando todo el tablero. Aquí voy a colocar un cilindro. Un cilindro en el cual usted pueda meter la esfera. ¿Sí? Este es un cilindro. O sea, que la esfera cabe en el cilindro, o sea que de aquí a aquí. Claro que yo todavía no he hablado de estos sólidos, pero es para mostrarles Cavalieri. Entonces,
digamos, más adelante haré la presentación correcta. Esto es una esfera, todo el mundo tenemos intuitivamente. Esto es un cilindro. Un cilindro. Entonces, ¿qué está pasando? Dentro del cilindro, yo voy a meter un cono doble para que se vea como un reloj de arena. Sí, para que tengan idea. Entonces, yo aquí, bueno, es que el espacio no me está dando, se me fue la mano con la esfera, pero me quedó tan bien que no quiero borrarla, ¿sí? Que vean, aquí tengo el plano E. Este es el plano E. El plano que acabamos de presentar en el postulado de Cavalieri. Ahora, coja usted aquí un plano, llamémoslo F. Pero entonces pongámosle un color diferente a ese plano, este. Coja usted aquí un plano F. Este que está acá es un plano F. F, ¿sí? Entonces, F, ¿qué va a hacer? F va a cortar. La esfera la va a cortar por este lado. Entonces, la esfera la va a cortar por acá. La esfera la corta por acá. ¿Sí? Véala. O sea, este es el corte que le hace el plano a la esfera. ¿Sí? Y cuando llegue a este nivel, aquí, el cono lo va a cortar así. Y el cilindro lo va a cortar por acá. ¿Bien? Entonces, pero ¿cuál es el hecho significativo? Que yo puedo demostrar que esta área que está aquí, esto se llama el anillo, ¿sí? Es igual a esta. Ahora que eso lo puedo hacer con la geometría que he aprendido hasta ahora. Entonces, mira, vamos a lo siguiente. Usted, para llegar a este plano, se bajó una profundidad H. Esto es H. Esto que está aquí es R, radio de la esfera. O sea que el radio del cilindro, este es R. Y la profundidad que hay de aquí a aquí es también H, para que todo sea consistente. Entonces, ¿yo cómo logro demostrar? Bueno, ahora, ¿cuánto vale? Sigo con estas medidas acá. ¿Cuánto vale la distancia que hay de aquí a acá? Esta. Esta distancia vale R menos H. ¿Listo? ¿La necesito? Sí. Y esta distancia vale R. R. Entonces, ¿cuánto vale este radio? Este radio que está ahí, aplico Pitágoras, ¿no? Este radio vale hipotenusa menos cateto. O sea que este radio al cuadrado, llámelo usted, ¿cómo lo llamamos? Rho. Rho al cuadrado es igual a la hipotenusa R cuadrado menos R menos H al cuadrado. ¿Listo? O sea, ¿cuánto vale el área de ese pedazo? El área de... perdón, entonces vamos a poner los términos, ¿no? Este sería el sólido número 1, es la esfera. Y el sólido número 2 es el espacio que queda fuera del cono dentro del cilindro. Nuestra conjetura es que esta área es igual a esta todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el área? Esta región sería, ¿cuál es el área de S1 intersección el plano F? Esa área sería pi por rho al cuadrado. Listo. ¿Cuál es el área aquí? Bueno, resulta que usted hasta acá tiene una profundidad que se llama, si esto es H, esta profundidad se llama R menos H. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí va R y aquí va R, porque la esfera cabe dentro del cilindro. Entonces,
¿cuánto vale el área de esa región anular? Sería el círculo grande menos el círculo pequeño. Entonces, ¿cuánto vale el área de S2 intersectado F? Que es acá. S vale pi por el radio grande al cuadrado por R cuadrado. ¿Y qué le quita? Pi. Y la pregunta es, ¿cuánto vale este radio pequeño? Pues mire, este radio pequeño, vea, esto vale R, esa R, como R menos H, esa R menos H. O sea, este radio pequeño vale R menos H por semejanza, ¿no? Este es a este, como este es a este, pero como este es igual a este tiene que ser igual a este. Entonces sería pi por R menos H al cuadrado. Pero estos son iguales, ¿por qué? Porque ρ cuadrado es R cuadrado menos R, son iguales. Entonces, ¿qué hemos demostrado según el principio de Cavalieri? Que el volumen de una esfera, que es lo último que vamos a hacer, se obtiene del volumen del cilindro quitándole el cono. Porque, ¿qué es lo que estoy yo interesando con el plano? Esta parte. Esta es la parte entre cilindro y cono. Y verán que es coherente. O sea, este ejemplo me adelanté mucho en el tiempo, porque ¿cómo así que esfera y cilindro de entrada? Es para que ustedes entendieran Cavalieri. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro del desarrollo teórico, primero vamos a ver el volumen del cilindro, después vemos el volumen del cono, y con estos dos ya he demostrado pues cuál es el volumen de la esfera. Entonces, por Cavalieri, aplicamos el principio de Cavalieri. Entonces, ¿qué va a pasar por Cavalieri? Entonces, así. Usando Cavalieri, la esfera será medible siempre y cuando el cilindro y el cono sean medibles. Entonces, usando Cavalieri, pasa lo siguiente. El volumen de la esfera, que es S1, va a ser igual al volumen del cilindro menos el volumen del cono. ¿Listo? O sea que el volumen de la esfera va a ser igual a... ¿Quién es el volumen del cilindro? El volumen de un cilindro es área de la base por la altura, lo vamos a ver ahora. Sería pi r cuadrado, área de la base por la altura. Ah, pero la altura de este cilindro es 2r. Porque mire que de aquí a aquí hay 2R. O sea, de aquí a aquí hay 2R. ¿Ven? Le quito el volumen del cono. Ah, pero es que hay dos conos. Este es un cono y el de abajo. Entonces le quito 2 veces. Y el volumen de un cono es 1/3 de pi por R cuadrado por la altura, por R. Ahora sí, hagamos esa resta. Bueno, yo creo que ya podemos borrar los dibujos, que pues quedaron bastante claros. Hice un compás ahí pues. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Así como están las cosas, esto quedaría así. Esto quedaría de esta manera, ¿sí? Quedaría como que el volumen de S1, el volumen de S1 es igual a, sería, factorizo pi r3, lo puedo factorizar, queda pi r3, factor común de 2 menos 2/3. Si utilizando la factorización me rinde. Pero esta diferencia sería, esto va sobre 1, ¿no? Sería 6 menos 2 sobre 3. Pero 6 menos 2 es 4. Entonces me da 4/3 de pi r3. Y ustedes saben muy bien que eso que está ahí es el volumen de una esfera. Quería mostrarles cómo funciona de bien, porque la fórmula es perfecta. Es la fórmula que todos nosotros conocemos
acerca del volumen de una esfera. O sea, esa fórmula es perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar a continuación. Avancemos. O sea, entendido el principio de Cavalieri, cómo funciona de bien, con un volumen famoso, con volúmenes conocidos del bachillerato, todo funciona perfecto. Bien, esa es la forma, la forma más famosa de ilustrar el principio de Cavalieri. Es un principio, como el principio de Arquímedes, que usted asume que es verdadero, pero que la gente también lo asume como un postulado, por la evidencia del mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En este momento vamos a presentar un primer tipo de sólido. Entonces vamos a definir, los primeros sólidos que vamos a definir se van a llamar, aquí vamos a considerar dos tipos globales de sólidos. Entonces vamos a hablar primero de qué son los prismas. Entonces, prismas. Hay unos sólidos que se conocen con el nombre de prismas. Entonces, ¿quiénes son prismas? Pues la definición de un prisma es así. Yo tengo acá un plano y tengo un plano paralelo. ¿Listo? Tengo dos planos paralelos para que entendamos el concepto de prisma. Entonces, o sea que yo tengo el plano E y aquí el plano F. ¿Qué estoy asumiendo? Que el plano E es paralelo con el plano F. Aquí yo tengo una región medible. ¿Qué es una región medible? Puede ser ese cuadrilátero. Y yo marco esta recta. Esta es una recta cualquiera que conecta los dos planos. Entonces, ¿qué hago? Esta región que está aquí es una región plana medible. Sí, o sea, ¿qué consideré abajo? Es una región R, es una región plana. Bueno, voy a escribir aquí arriba medible. ¿Sí? Medible, perfecto. Región plana medible. Entonces, tomo una recta y hago esto. Cojo este punto y trazo una paralela. Cojo este punto y trazo una paralela. Cojo este punto y trazo una paralela. Y cojo este punto y trazo una paralela. Y si yo he hecho bien las cosas, aquí se va a dibujar otro cuadrilátero parecido al de abajo. O sea que no solamente el perfil, sino cualquier otro punto de la región hace esto. Entonces, este es un punto A de acá y este es un punto X de acá. Esta región se va a llamar, esta es una región plana R1 y esta va a ser una región plana R2. Entonces, esa figura que usted ve ahí se llama prisma. Prisma de base cuadrilátero. Puede ser de base cuadrada, puede ser cualquier... Es un prisma. O sea, de manera más global podría ser esto. O sea, digamos que usted tenga una teoría de la medida bastante avanzada y tenga, por ejemplo, aquí esta región. Y entonces usted aquí la vuelve a copiar. Y aquí tiene esto. ¿Sí? O sea que eso que usted está viendo ahí es un prisma. Porque responde a esas inquietudes. Entonces, ¿cómo puedo definir yo prisma? Tengo la región plana, entonces la definición de prisma es esta. No sé ustedes en teoría de conjuntos, yo creo que ya han visto estas cosas y se puede facilitar. Entonces, el prisma que estoy dando ahí, lo voy a llamar este sólido que usted está viendo acá, o ese que usted está viendo acá. Este sólido es un prisma. Y este sólido también es un prisma. Entonces, llamaremos prisma al siguiente sólido, al sólido S, definido de esta manera. Como todos los segmentos AX, tales que AX es paralelo ¿a quién?
todos los segmentos AX tales que AX es paralelo con la recta L. ¿Listo? Y el punto A pertenece a la región de abajo. ¿Listo? Y el punto X, y X pertenece al plano F. ¿Listo? Ese es el prisma. O sea, coja usted cualquier punto de acá, conéctelo con el plano de arriba paralelamente con esto, y todo esto, o sea que esto sólido le llama un prisma. Ese es un prisma. ¿Bien? O sea que queda bien definido. Bueno, ahora, ¿cuál es el asunto acerca de los prismas? Que en la categoría de prismas, ¿quiénes entran? Pues mire, aquí uno va a romper unos mitos. Que uno cree que prisma es únicamente lo que utilizan los físicos en sus experimentos para descomponer la luz en el espectro de los 7 colores, ¿no? Eso no es solamente un prisma. Digamos que hablemos aquí de lo que son prismas. ¿Quiénes son los prismas? Prismas son los siguientes. Por ejemplo, si yo tengo aquí un triángulo y aquí tengo otro triángulo así, ¿sí? Lo voy a llevar por detrás. Claramente, eso se llama un... vea la parte de arriba, se llama prisma. Prisma de base triangular. ¿Listo? Pero mire que hay más. Yo puedo tener, o sea que una caja o un paralelepípedo rectangular entra dentro de la categoría de los prismas. Porque sería, vean, esto se llama prisma de base rectangular. Puede ser cuadrado, puede ser rectángulo, puede ser cuadrilátero. Sería prisma de base cuadrada, por ejemplo. Si fuera un cuadrado de base cuadrada. Pero la base puede ser irregular, ¿no? O puede ser rectángulo, puede ser un cuadrilátero. Pero ojo, sorpresa mayor. Esto que usted tiene acá es un prisma. O sea, usted le pregunta a una persona mal informada y cree que un cilindro no es un prisma. Sí, esto es un prisma. Resulta que el cilindro es un prisma de base cuadrada. Prisma de base cuadrada. Bueno, entonces mire lo siguiente. Si yo utilizo el principio de Cavalieri, yo puedo cortar este volumen que lo conozco con este y darme cuenta que todas las figuras son iguales, las áreas laterales. Entonces por Cavalieri yo llego a lo siguiente. ¿Cuál es el volumen de esto? Área de la base por la altura. Entonces, ¿cuál es el volumen de esto? Área de la base por la altura, área de la base por la altura. Entonces, ese es un teorema que yo puedo demostrar, pero que digamos que los tiempos no son muy benignos con nosotros en esta época. Se perdió un poquito, entonces vamos a correr acá. Los dejo para que ustedes, pero de todas maneras el teorema sí lo vamos a enunciar por lo menos. El teorema dice lo siguiente, teorema, ¿sí? Teorema dice que todo prisma es medible. Todo prisma de base medible, porque la base, cuadrado, todo es medible, ¿no? Todo prisma de base medible es medible y su volumen es volumen de ese sólido que es el prisma tiene para todos la misma fórmula, área de la base por la altura. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el volumen de un cilindro? Área de la base, pi r cuadrado, ¿sí? ¿Por quién? Por la altura. ¿Cuál es el volumen de esto? Largo por ancho, que sería la base, por la altura. O sea, ese es el volumen genérico para todos los prismas.
Y ahora viene la parte final. Voy a definir lo que es una pirámide, ¿sí? Entonces, ¿qué es una pirámide? Para poder terminarlo de hoy, sí, rapidito, en el poquito espacio que nos queda, ¿qué es una pirámide? Entonces viene la otra categoría de sólidos. Para poder dejar acá hoy, con un buen avance, ¿qué es una pirámide? Una pirámide es lo siguiente. Usted tiene aquí un plano, ¿sí? Tiene un punto P. Tiene un punto P que no pertenece al plano. Tiene aquí una región medible. Esta región R es una región medible. ¿Y qué hace con esa región y el punto fuera? Usted conecta todos los puntos de la región, los conecta con P, ¿sí? Entonces, ¿qué le da? Este sólido. Ese sólido se llama una pirámide. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería la pirámide? Llamemos a este sólido sólido S. Entonces, una pirámide es un sólido construido de esta manera. Entonces, la pirámide es, pongámosle aquí una X. Entonces, la pirámide es igual, pirámide, ¿no?, a la unión de todos los XP, tales que X, todos los segmentos XP, véanlos, todos estos, tales que X pertenece a la región R. Esa es la pirámide. Entonces, ¿cuál es el teorema acerca de pirámides? Una cosita. Si el prisma fuera un prisma de base circular así y estuviera inclinado, aquí hay un plano y aquí hay otro plano. Entonces, la distancia entre los dos planos sería la altura del prisma. Entonces, aquí usted baja perpendicularmente de acá hasta, esta sería la altura de la pirámide, ¿eh? Claro que si el prisma está derechito no hay problema con la altura. La altura es cualquiera de estas, ¿no? ¿Listo? La altura es la perpendicular entre los dos planos paralelos para las pirámides. Entonces, ¿cuál es el teorema ahora? Que toda pirámide es medible. ¿Y cuál es el volumen de una pirámide? Para dejar eso hoy hasta acá, ¿sí? Entonces, el teorema, ya para terminar, dice: teorema, y por lo menos salimos de este problema. Teorema dice: toda pirámide es medible, y además el volumen, esto me sale de la pirámide, es el 1/3 del área de la base por la altura, y vamos a dejar esto acá. Una cosita. ¿Cuál es una sorpresa de pirámide? Esta. El cono. El cono se llama cono. Cono es igual a una pirámide de base circular. Pirámide, ¿sí?, de base circular. Y bueno, quería llegar hasta acá. O sea que el volumen de un cono, según esto, volumen del cono es 1/3 de pi r cuadrado por altura, porque dice que es 1/3 del área de la base por la altura. Dejamos ahí, señores. Continuamos el día jueves. Que estén muy bien.